Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos en trigonometría calculando el valor de las funciones trigonométricas en ángulos notables. En el video anterior calculamos el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados y ahora vamos a proceder a calcular los valores para ángulo de 60 grados. Es posible utilizar nuevamente el círculo trigonométrico para determinar los valores de las funciones trigonométricas en el ángulo 60 grados. Sin embargo, para ser más prácticos y agilizar el proceso, vamos a aprovechar que del triángulo rectángulo que formábamos para encontrar los valores de las funciones trigonométricas en el ángulo de 30 grados, se nos formaba un ángulo de 60 grados en la esquina superior. Entonces vamos a aprovechar este ángulo de 60 grados para que, basados en él, vamos a calcular los valores de las funciones trigonométricas. Iniciamos entonces con el seno. Esta vez vamos a tomar como valor de referencia, como ángulo de referencia, el ángulo beta. Y el seno dice que es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo beta es raíz de 3 sobre 2 y la hipotenusa es 1. Por lo tanto, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Ya que raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1 nos sigue dando a raíz de 3 sobre 2. El coseno es la razón trigonométrica que divide al cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, 1 medio dividido entre 1, que sigue siendo 1 medio. La tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En este caso sería raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1 medio. Si operamos esta división de fracciones, tenemos raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 2, ya que la fracción denominador se invierte. Por lo tanto, se simplifican y nos queda que la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. En el caso de las funciones inversas, tenemos la inversa del seno es la cosecante, ya que el seno es raíz de 3 entre 2, la cosecante es lo inverso, que sería 2 dividido entre la raíz de 3, que si racionalizamos se convierte en 2 raíz de 3 dividido entre 3. La inversa del coseno es la secante y lo inverso de 1 medio es 2. Por lo tanto, la secante de 60 vale 2. Y en el caso de la tangente es la inversa de la raíz de 3. Por lo tanto, es 1 sobre raíz de 3, que si racionalizamos se convierte en raíz de 3 sobre 3. Con estos valores podemos seguir completando nuestra tabla, donde ahora tenemos los valores para el ángulo notable 30 grados y el ángulo notable 60 grados. Vamos a proceder a calcular los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Nuevamente partimos del círculo trigonométrico con centro llamado A. Trazamos la línea del origen de los ángulos, que sería el ángulo 0, formando el segmento AC. Ahora vamos a movernos 45 grados en sentido antihorario, que es un ángulo positivo, y vamos a trazar un nuevo radio hacia un punto al que llamaremos B. Recuerden del video anterior que el radio del círculo trigonométrico es 1. Desde este punto B vamos a trazar una línea vertical que intersecte al segmento AC. Esta línea vertical es perpendicular al segmento AC, por lo que forman un ángulo rectángulo, lo que da lugar a que se nos forme ahora un triángulo rectángulo, del cual conocemos el valor del ángulo recto, del ángulo alfa, y nos falta determinar el valor del ángulo beta. Voy a extraer la información de este triángulo para que la trabajemos aparte. Como pueden ver, aquí ya he señalado que el ángulo beta vale 45 grados. Eso es debido a que en el triángulo rectángulo tengo un ángulo de 90 grados más un ángulo de 45 grados.
Esto me suma un total de 135 grados. Y recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe dar a 180. Por lo tanto, la cantidad de grados que me hace falta para 180 es lo que mide el ángulo beta. En este caso mide 45 grados. Este triángulo recto tiene un lado al que llamaré H y un lado al que llamaré X, que ya pronto calcularemos. Una nueva construcción en el círculo trigonométrico, esta vez 45 grados en sentido horario para trazar un nuevo segmento hacia un punto al que llamaré D, y desde este punto una línea vertical que se intersecta con el segmento AC, dando lugar a la formación de un nuevo triángulo. Voy a extraer este nuevo triángulo para que lo trabajemos aparte. De este triángulo pueden notar que estos lados que estoy señalando son radios del círculo trigonométrico y por lo tanto miden 1. También deben notar que la suma del ángulo alfa más teta da igual a 90 grados. Por lo tanto, este nuevo triángulo es un triángulo rectángulo. Deben notar también que este ángulo es equivalente al ángulo beta, por lo tanto mide 45 grados. Y ya que conozco estos dos ángulos y me suman 135 grados, lo que me falta para 180 grados es el valor del ángulo restante, en este caso 45 grados. Ya que conozco el valor de los dos catetos, puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa de la siguiente manera. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los dos catetos. Ambos catetos valen 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2, por lo tanto la hipotenusa vale la raíz de 2. Ahora deben notar que este pequeño segmento que va desde B hasta intersectarse con AC es la mitad de lo que vale la hipotenusa de este triángulo recto. Es decir, este pequeño lado al que hemos llamado H vale la mitad de la raíz de 2. Por lo tanto, raíz de 2 entre 2. Puede utilizarse nuevamente el teorema de Pitágoras aplicándolo a este triángulo, ya que ahora que conozco la hipotenusa y uno de sus catetos, puedo calcular el valor de otros catetos de la misma manera que hicimos en el video anterior, cuando calculamos el cateto adyacente a alfa. Pero también podemos utilizar la información que conocemos y que nos indica que dos ángulos iguales, en este caso alfa y beta son ángulos iguales, tienen lados opuestos iguales. Ya que alfa tiene un lado opuesto igual a raíz de 2 sobre 2, beta, por ser igual a alfa, debe tener como lado opuesto un lado del mismo valor. En este caso también debe de valer raíz de 2 sobre 2. Si utilizan el teorema de Pitágoras para realizar la operación, verán que así es. Para ahorrar tiempo entonces, utilizando este conocimiento, ya sabemos que x vale raíz de 2 sobre 2. Ahora que tengo completa la información del triángulo rectángulo, puedo proceder a calcular el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Tomando como referencia el ángulo alfa, el seno es el cateto opuesto, en este caso opuesto a alfa, dividido entre la hipotenusa, es decir, raíz de 2 sobre 2 dividido entre 1. Raíz de 2 sobre 2 dividido entre 1 sigue siendo raíz de 2 sobre 2. En el caso del coseno, es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, raíz de 2 sobre 2 dividido entre 1, lo cual sigue siendo raíz de 2 sobre 2. Como pueden ver, en el ángulo de 45 grados, el seno y el coseno poseen el mismo valor. Por lo tanto, la tangente deberá valer 1, ya que estaremos dividiendo en la tangente dos valores iguales. Así que en el caso de la tangente es el cateto opuesto dividido entre el adyacente. Y al dividir dos cantidades iguales, raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2 me da a 1. Ahora vamos con los valores de las funciones inversas. En primer lugar,
La cosecante es la inversa del seno. Ya que el seno vale raíz de 2 sobre 2, lo inverso es 2 dividido entre raíz de 2. Por lo tanto, la cosecante es 2 entre raíz de 2, que si racionalizamos se convierte en raíz de 2. En el caso de la secante, que es la inversa del coseno, ocurrirá lo mismo, ya que el coseno y el seno son iguales. Por lo tanto, la cosecante y la secante serán iguales. Y en el caso de la cotangente, que es la inversa de la tangente, la inversa de 1 es 1 entre 1, que sigue siendo 1. Ya que hemos calculado los valores de las funciones trigonométricas para 45 grados, podemos continuar completando nuestra tabla, en la que ya poseemos los valores de las funciones trigonométricas para 3 ángulos notables. Los valores de las funciones trigonométricas para 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados, planeo abordarlas en un video que trate de el valor de las funciones trigonométricas en aquellos ángulos que limitan los cuadrantes del plano cartesiano. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.